Debido a problemas que estaba enfrentando, Génesis comenzó a sufrir de depresión. Me sentía muy triste, deprimida, algo que no me dejaba respirar. Tuve como 3 años. Además de la depresión comenzaron fuertes dolores de cabeza que la llevan a acudir a especialistas. Todos los días con dolor de cabeza fuerte, que ni con pastillas se me quitaba. Y yo me empecé a preocupar y dije, mi esposo me dice, ¿pero por qué vives tanto con dolor de cabeza? Ve al médico. Fui al médico, me hicieron una resonancia magnética, me hicieron rayos X. Y cuando el doctor revisó mis exámenes, me dijo, tú tienes un desgaste en la columna y en los discos. Tienes 3 discos gastados, me dice. Y vas a vivir toda la vida con eso, con tus dolores de cabeza. Vas a vivir con algo que te quema, algo que te duerme tu cuerpo, tu cara. Vas hasta convulsionar, me decía. Mi columna parecía una S. Mi columna no era recta. Había movimientos que yo no podía hacer. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo iba a médico, tomaba medicina, vivía con el dolor, fui a terapia. Fui a la primera, dolorosa. Me colocaron cables y me colocaron agujas. Me debilitaba, salía débil de los consultorios. Me encerraba en mi cuarto y iba a llorar todas las noches. Un total como 2.500 soles a 3.000 en medicina, en resonancias, en exámenes médicos. Con depresión y además con los dolores por el problema en su columna, Génesis recibe un mensaje inesperado. Recibí un mensaje de mi tía. Me preguntaba todos los días cómo estaba, cómo yo me encontraba. Yo le empecé a hablar y le dije, bien tía, todo bien, pero en sí yo no me sentía bien. Ella me dice, hija, yo estoy asistiendo a una iglesia internacional, gracias a Dios. Yo te iba a pasar el link para que te conectes por el Facebook. Una tarde me conecté y empezó el pastor a hablar y decía, levante su mano si usted confía y cree. Me puse la oración y eso fue llorar. Y sentí un frío que me sacaban así de mi corazón. Luego pasaba el tiempo y yo a días que lo veía, días que no, que decaía. Después de esa experiencia, Génesis aún no toma la decisión de afirmarse en los caminos del Señor. Veía cosas en mi casa, veía espíritus, personas que me hablaban, voces que me atormentaban, que me decían, mátate. En mi cuarto veía monjas, un hombre vestido de negro, se me cruzaba bastante. Acudí a un espiritista que en mi casa me dice, te voy a hacer una llamada, vamos a leer las cartas, vamos a tirar las piedras, vamos a consultarle a los caracoles. Acepté, llamamos y me conecté. Eran como las 10 de la noche. Y me decía que tu destino va a ser así, sientes como un peso en tu cuello, me decía. Me decía que mi familia nunca iba a estar unida, nunca. Que nunca íbamos a estar libres, que nosotros estábamos pagando un precio de mis abuelos. Ellos trabajan mucho con el espiritismo. Y ella me dice, yo te voy a enviar todo lo que tienes que hacer para que venga a hacerte un baño, un lavado, hacerte esencias, jabones para que te laves, te limpies, para sacar todo ese mundo gris de donde tú estás, me decía. Yo me está cobrando 650 para hacerme todo. Después que fui a la consulta de espiritista, continuaba las mismas cosas que yo veía que pasaban de mi cuarto al otro cuarto. Se cruzaban, yo sentía cosas que se movían en mi cocina, ya yo convulsionaba, ya botaba espuma por mi boca, las manos se me torcían, los pies, ellos me llamaban y yo tenía mis ojos abiertos como que yo los veía a ellos, pero yo no los escuchaba. Escuchaba una voz lejos y me dice, tú te vienes conmigo, me decía. Es así que Génesis decide asistir a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Decidí ir a la iglesia, que fue un domingo. Cuando llegué, yo pisé la alfombra, yo sentí algo que me corría por las piernas, ¿no? Y me siento, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué tiene esta silla? Yo decía, ¿qué tiene esta silla? Que siento calor, me quiero quitar, me quiero ir, decía, yo me quiero ir porque me siento extraña. Cuando el pastor empezó la oración de la liberación, él empezó a reprender el espíritu de la muerte, de la depresión. Yo sentía que algo me quitaba, que me arrancaban aquí yo sentía como una cruz. Y tanto que yo llego así, sentí la liberación que empecé a temblar, las piernas me temblaban y yo, uy, ¿qué me pasa? Y yo dejaba que pasara ese fuego. Yo salí tranquila, en paz. Yo sentí yo le decía, pues me siento algo aquí que
No sé ni cómo explicarte, le dije, no sé cómo explicarte eso que yo siento, esa tranquilidad. Ya no me siento la génesis pesada, esa cosa que me molestaba aquí en mi cuello, le decía, no lo siento, le decía yo. Miércoles en la noche, yo estaba en mi cuarto, sola con mi hijito, ya estaba dormido y yo estaba sola, ya otra vez la voz. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Mátate, vete a un puente. Y yo decía, Señor, yo tengo que determinarme, decía, ayúdame, Dios. Génesis regresa nuevamente a la congregación y es sorprendida por Dios en el momento de la oración. Yo venía otra vez a la iglesia y ahí fue que el pastor empezó a decir una oración de sanidad en los huesos, en la parte de los brazos, las piernas. Y yo sentí aquí en la parte de mi cuello, en la parte de atrás, como que algo que así me unía. Se unía y mi espalda me quemaba. Yo sentía como que si hubiesen pasado una plancha así y yo sentía que me enderezaba así. Y la unión de aquí sentía algo que me pegaba y me pegaba y me apretó. Que en ese momento yo había llegado con dolor de cabeza y se desapareció el dolor de cabeza. Y llegué contenta a mi casa, llamé a mi mamá y a mi papá por videollamada. Dios me curó. Mi columna ya no es una S, le dije, mi columna es una recta, le dije. Además, Génesis nos cuenta que hace 2 años le habían detectado una fibrosis que causaba dolores e irregularidades. Me habían detectado una fibrosis en mi ovario. Yo había dado a luz a mi hijo y el médico me dice, nace tu hijo al año, hazte una citología. Hace como 3 semanas yo llegué con un dolor en mi vientre, ¿no? Y una inflamación horrible. El domingo el pastor oró sobre él. Pónganse la mano donde le duele. Y yo puse mi vientre, mi mano en mi vientre. Y yo decía, Señor, tú me vas a sanar porque este dolor de vientre no es normal. Porque me agarraba mi pierna. Sentí algo que me apretaba así, como algo que me quemaba. Lo mismo que había sentido en la columna, lo sentí en la parte del vientre. Y también algo que me temblaba en mis piernas. Era hacia aquí nada más hacia abajo. Ya no era hacia arriba completo, sino aquí. Y sí, cuando llegué a mi casa yo sentí que algo que me bajaba, pero era fuerte. Y yo, Señor, ¿qué es eso? Cuando sale una pelota grande. Desde que yo boté eso, mi periodo empezó a normalizarse. 3 días normal. 3 días, porque yo duraba hasta 7, 8, 9 días. Dios me sanó. Génesis tomó la decisión de entregar su vida a Jesús y se bautizó en la Iglesia de la Gracia para iniciar una nueva vida en los caminos del Señor. Yo sentí cuando me sumergían al agua, sentí que abajo quedó algo, un peso, y salió Cuando yo vi mi cara en una foto, dije, Dios mío, tú estás conmigo. Mi rostro blanco, limpio. Y yo dije, yo soy sierva de ti, Señor, yo te voy a servir. Desde que yo me decidí estar con Dios, de que empecé a venir a la iglesia, firmemente, siento que voy por un buen camino, que tomé la mejor decisión para mi vida, para mi familia, mis hijos, mi hogar. Gracias a Dios me siento muy feliz, muy feliz.